jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Hola, bienvenidos a una nueva cita consciente, donde te invitamos no solo a decir presente, sino también a estarlo. Y hoy tengo una propuesta muy especial para todos ustedes, casi como una invitación a mi intimidad, porque estoy compartiendo esta cita con una persona muy especial que tiene un lugar muy especial en mi vida personal. Y se trata ni más ni menos que de la doctora Marlene Tajes Córdoba. Bienvenida, doctora. Gracias, Cecilia, muchas gracias por invitarme y estoy muy contenta de estar aquí. La contenta soy yo. Primero les quiero decir que me honra y me enorgullece tener a mi doctora aquí en una cita consciente, y también agradecerte porque sé que esto de tener una cita en español es un esfuerzo extra que te estamos pidiendo. Sé que tu idioma materno es el inglés, pero habla muy bien un español cubanizado, así que vamos a transitarlo con la mayor de las voluntades, pero tu español es súper, así que no vas a tener problema. Pero estoy aquí para intentar ayudar. Y la razón por la cual tengo aquí a la doctora es porque, como ustedes saben, siempre me gusta compartir pedacitos de mi vida personal y de qué manera la gente que tengo a mi alrededor, las experiencias y las circunstancias me ayudan a continuar en este camino de expansión. Y Marlene me ha ayudado a descubrir que hay algo que se llama la medicina consciente. Y si bien yo ya lo había escuchado y hoy se habla mucho de los médicos conscientes, de la medicina integrativa, de la medicina funcional, una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Y gracias a Marlene yo tengo la bendición de poder decir: yo soy una de aquellas que tiene una doctora consciente. Entonces me gustaría empezar con tu educación hacia mí y hacia nuestra audiencia en cuanto a de qué se trata esto de la medicina consciente. ¿Cómo se diferencia un médico consciente de un médico, digamos, tradicional o convencional? Lo que no quiere decir que sea ni malo ni bueno. Vamos a aclarar esto. Acá no estamos emitiendo juicios de malo o bueno. Estamos simplemente proponiendo una nueva manera de mirar la práctica de la medicina. Bueno, fui educada tradicionalmente. He sido una doctora de medicina de familia por 20 años. Y simplemente pienso que traer la conciencia a la práctica, sinceramente es ser uno mismo consciente y traer un diferente enfoque en cómo uno conecta con el paciente, integrar esa conciencia simplemente para ayudar al paciente a entenderse uno mismo. Hablas de una palabra que me gusta mucho y que creo que tú le haces mucho honor en tu práctica, que es la conexión. Desde el momento que uno entra a tu oficina, a tu consultorio, uno puede sentir que hay algo que es diferente a una práctica convencional. Vamos a ir transitando pasito a pasito cuáles son esos condimentos, como si estuviéramos tratando de armar una receta de cocina para tener la cita de médica, ¿no? Una cita médica consciente ideal. Entonces uno llega a tu consulta y ¿qué es lo primero que tú haces? Supongamos que soy yo una paciente nueva, que me presento a ti en tu consultorio. ¿Cómo empiezas tú a desarrollar esa conexión? Primero empiezo con la oficina entera, la energía de la oficina. Tuve mucho cuidado en esa parte para que el paciente se sienta en un lugar de paz y un lugar donde va a recibir un cuidado
diferente y especial, que no se va a sentir que está bienvenida o bienvenido. Entonces, tú me hablas del ambiente físico. Tengo un ambiente donde pongo mucha intención en calmar, que vienen los pacientes ansiosos y estresados. Y hay una música específica que se sabe que va a calmar. Hay aromaterapia que se sabe que ayuda a calmar también. Tengo en el televisor la naturaleza y tengo todo bien mínimo, lo más posible para empezar a crear una calma. Y los empleados míos también saben la intención es conectar y recibir con amor a los pacientes, que se sientan confortables. Eso es primero. Ya cuando llegan atrás a verme a mí y mi socia que trabaja conmigo, ya sabemos, le damos un abrazo, si casi siempre nos dejan aceptar un abrazo para contacto físico. Un contacto físico, mirarnos a los ojos y mirar como, y ya escuchar, empezar una conversación como si fuera una visita a tu casa. Y escuchar, empezar a conocer y conectar, empezar la relación entre paciente y su médico, que es tan importante crear esa conexión y esa relación que es tan importante en la vida de ellos, como dijiste tú, es tan importante, tiene el poder de tener un impacto bueno, neutral o malo, me imagino, y la intención de nosotros es tener el impacto más beneficioso. Y qué bueno, porque de vuelta, siendo yo la usuaria de tu espacio y de tus servicios, de verdad es que es bien diferente entrar a una oficina de un doctor donde la energía está convulsionada, ¿no? Donde los empleados corren de un lado al otro, donde suena el teléfono, donde la decoración, y no porque sea linda o fea o porque sea más moderna o más antigua, sino que hay, como tú dices, se nota, se percibe un trabajo que hay una intención de fondo en la selección de los colores, en la música que uno escucha. ¿Cuántas veces uno va a un consultorio médico, se sienta en la sala de espera y qué es lo que uno ve en la pantalla de los televisores? Las noticias. Entonces, inconscientemente, yo ya llego a ese lugar con mi preocupación por mi caso personal y a eso le sumo, tal vez ni siquiera de manera consciente, todas las noticias que mataron a tantos, que hubo un accidente, que pasó la tragedia, lo que fuera, y todo eso yo lo sigo absorbiendo, ¿no? En tu espacio es todo lo opuesto, porque uno se sienta y tiene un documental de la naturaleza, huele rico, huele a aceite esencial, hay una música muy bonita de fondo, es casi como que tú estás preparando al paciente como para que se desconecte de todo lo que trae de su vida, de su rutina, de su caos externo e interno, para verte a ti. Y después, por supuesto, encontrarte a ti con esa sonrisa y con un abrazo tan cálido, es como un ¡ay, estoy en buenas manos!, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al momento en que estamos en la oficina ya contigo, y tú sé que eres muy buena haciendo preguntas. Creo que es algo que el paciente como paciente valora mucho, ¿no? El sentirse observado y el sentirse escuchado. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas preguntas que tú a todo paciente nuevo, sobre todo, le haces al principio de la consulta? Bueno, primeramente sería cómo es que llegaron a la oficina y cuál motivo tienen ellos cuál intención tienen para la cita, qué quieren lograr sobre su salud, para empezar por ahí a qué quieren, y si tienen preguntas sobre cómo hacerlo, si saben cómo cuidarse y en todas las formas diferentes, nutritivas, si se cuidan con el ejercicio y emocionalmente. Cuidado propio es una pregunta. El cuidado personal. El cuidado personal. El cuidado personal es una de las preguntas, si tienen eso. ¿Y qué quieren lograr y por qué están ahí? O sea que tú estás preguntando qué te trae aquí, pero aparte de, porque qué te trae aquí, la respuesta ya la sabemos, tiene que ser un malestar, una condición, algo que no esté... O un chequeo físico. O un chequeo físico, pero aparte tú pides una intención, ¿no? ¿Cuál es mi intención de este momento contigo? Y me parece que es súper interesante eso, porque nos haces
pensar, ¿no? O sea, no vengo a que me quites el dolor de rodilla y salir en 10 minutos de la oficina, sino realmente más allá de mi dolor o de mi condición en este momento, ¿cuál es mi intención con respecto a la salud? Y ahí están las preguntas. Por ejemplo, tú dijiste recién el tema de la nutrición. No todos los doctores clínicos preguntan con respecto a la nutrición. Normalmente es un tema que se suele pasar por alto porque, a ver, si me duele el tobillo o me duele la mano o lo que fuera que tiene que ver eso con mi nutrición. ¿Tiene que ver mi nutrición? Tiene que ver mucho la nutrición y eso es algo que también que hacemos más consciente el paciente, la conexión de la comida y cómo uno se siente. Hay una conexión y casi siempre veo que no lo saben, que no se lo han dicho, entonces yo trato de tener recordar al paciente que todo está conectado y que una cosa afecta a la otra y definitivamente la comida se puede usar como una medicina que puede ayudar a sanar o puede causar muchas de las manifestaciones físicas, puede ser la causa. Y he encontrado en los 20 años que he visto pacientes que cuando le pregunto lo que comieron todo el día ayer, qué comiste todo el día ayer y qué tomaste, que ya yo puedo resolver la causa de raíz con eso, casi siempre. Wow. Y después ya yo puedo, en vez de recetar una medicina, que lo hago y yo receto medicina y uso la medicina también, es que integro la conciencia, educo al paciente de cómo la comida afecta cómo uno siente y los síntomas. Y la inflamación casi siempre es uno de los síntomas. Dolor, inflamación, retención de líquido, cansancio. Y casi siempre es la forma que comen y la falta de hidratación. Es una hidratación. Sí, la falta de hidratación es algo que no nos damos cuenta, ¿no? Porque pasa todo un día y tú lo preguntas, eso, bueno, dime qué comiste y qué tomaste todo el día de ayer, ¿no? Y a veces a uno le cuesta porque ni se acuerda, porque es algo que uno no le pone necesariamente atención. Y cuando uno empieza a relatar, bueno, a ver, no desayuné, casi no tomé agua, almorcé tarde y almorcé horrible porque era lo único que había y es como de vuelta, tú aportas esa conciencia. La nutrición estamos de acuerdo, creo que casi todos, que es uno de los pilares fundamentales hoy en lo que es la medicina funcional. ¿Qué otras cosas hay que hacen al bienestar general? La nutrición definitivamente, pero yo sé que tú también pones el foco en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo te estoy hablando y soy paciente y te estoy hablando así, ¿no? O sea, tú te vas a dar cuenta. La forma como se explican, cómo hablan, me dice mucho de cómo ellos se hablan a ellos mismos. Como en inglés se dice self-talk. Claro, el lenguaje íntimo, ¿no? El lenguaje íntimo de cómo uno piensa y las creencias que tienen sobre la salud. Ya puedo notar algunas creencias en cómo se explican y cómo me hablan. Por ejemplo, si yo te dijera, mira, lo que pasa es que mi madre es diabética, entonces por eso yo ya empecé con estos síntomas. O que no soy para mí no me gusta el ejercicio y yo no tengo tiempo para el ejercicio, no tengo tiempo para prepararme las comidas, no soy una persona que le gusta despertarse temprano. Creencias, formas de ser que son hábitos y creencias que los limitan. Entonces se puede empezar así, es muy difícil para mí cambiar, me dicen algunas veces, es muy difícil para mí. Ya tienes una creencia. Exacto. Que han creado hace tiempo y uno se entera mucho de eso y poco a poco uno se puede, le trato de hacer darse cuenta, mira lo que estás diciendo. Vamos a cambiar un poco el lenguaje en general para poder cambiar ahora cómo te sientes y cómo te cuidas y las decisiones que se van a hacer. Hay muchas personas también que son they're very hard on themselves, son muy autocríticas, muy autocriticantes, es algo muy malo para la salud. Y algunas veces en las primeras conversaciones se nota inmediatamente y tengo que decirlo, porque ya yo sé lo negativo que es eso
con la salud general. Es tóxico. Es súper tóxico las palabras que usan hacia ellos mismos. Algunas veces tengo que hacer consciente el paciente del lenguaje que están usando y ya como poner esa semillita ya en la mente que cuando sigan viniendo a la oficina que vamos a seguir recordando la forma más óptima para llegar a una salud, sí, una sanación. Más saludable, con más energías, pues las cosas, como cambiar un poco de todo, como uno se habla, como no habla. O sea que lo tuyo no es entro, te digo que me duele, tú me das el diagnóstico, me das la medicina y me voy a casa y en un mes te vuelvo a ver. No. Eso es básicamente creo que una de las cosas que más diferencia, ¿no? la medicina consciente y la medicina integral de la medicina convencional. Y bueno, es una realidad que también hemos conversado mucho nosotras. A los médicos convencionales no se les educa a mirar al paciente desde este lugar. Y por más que se los educara, este tema de la conciencia creo que también implica una responsabilidad personal para el profesional. Y es lo que me gustaría preguntarte. Tú hablas muchísimo de preparar el lugar, el espacio con aromaterapia, los colores, la música, lo que pones en la televisión, pero también hay un trabajo personal, tuyo, íntimo, como profesional, ¿verdad? ¿En qué consiste esa preparación? Que no te la dio la universidad, sin duda. Mi práctica consiste de prepararme cada mañana antes del trabajo con una práctica de meditación y una práctica de tener un diario y ponerme clara con la intención que tengo hoy con mis pacientes. Y pido que sea usada en servicio para el paciente, pido que las palabras adecuadas que van a llegar y hacer un impacto a la vida del paciente me venga en esos momentos con el paciente, porque con cada paciente es una experiencia diferente. Entonces yo me preparo y dejo mis cosas personales o mis preocupaciones y mis propias vida aparte. Y me preparo para estar completamente ahí presente con el paciente, para hacer lo mejor posible para el paciente en ese momento. En mi vibración trato de conectar con la vibración del amor, que es una vibración más fuerte para ayudar, sanar o abrir, por ejemplo, el paciente un poquito más para poder decirme lo que es necesario decirme para ayudarle a ellos más óptimamente. Llegar a un entendimiento más profundo. Me imagino que muchos pacientes que van con una dolencia física terminan, justamente porque tú ofreces ese espacio, terminan contándote dolencias que no necesariamente están ancladas en lo físico, sino manifestándose a través del físico, pero que tienen más que ver con una emocionalidad frágil, algún problema que estén teniendo por ahí de relación con su pareja, con su familiar, con un hijo. ¿Lo ves eso mucho en tu práctica, la relación cuerpo, mente y emoción? Mucho. Hoy en día se sabe, yo creo que se habla mucho del estrés, el estrés crónico, porque hay estrés bueno y normal y natural. Pero hay un estrés crónico en general y también combinado con inflamación causada por las comidas que tenemos hoy en día, procesadas, mucho azúcar, alcohol, cosas inflamatorias, combinado con el estrés crónico. Ya eso llega ya a la enfermedad y la manifestación de enfermedad y tengo que darle cuenta a los pacientes de eso. Entonces le tengo que preguntar cómo es tu percepción del estrés, porque ahora se usa la palabra percepción, porque si ellos lo perciben, exacto, entonces lo es. Hay que percibirlo primero. Claro. Y entonces hay que saber eso,
Si no, no lo puedo ayudar completamente y tengo que enseñarle y darle herramientas para procesar o deshacerse, de soltar. He visto que tengo que educarles en cómo soltar. Que no se quede esa energía negativa, el estrés en el cuerpo, porque si se queda, le tengo que decir, te vas a enfermar. Y estás aquí porque quieres sentirte mejor. Exacto. Estás aquí porque quieres más energía. Quieren bajar de peso, quieren dormir mejor. Muchas personas no están durmiendo bien. Esa es otra cosa, cuántas horas duermen. Otra pregunta. No saben cómo afecta eso el sistema inmunológico, el humor, el mood, el estado de ánimo se está afectado mucho por si duermes bien o duermes mal. Y la memoria está afectada también si no duermes bien. Entonces vienen preocupados que le van a dar una demencia. Están preocupados, tienen miedo, están en un estado de miedo. Y tratamos en la oficina, para mí la diferencia es tratar de llegar a conectarlos con despegarlo del miedo, conectarlo ya con el poder que ellos tienen ellos mismos, regresar a ellos mismos. Del trabajo está por dentro, no de por fuera. Así que un entendimiento más profundo, ya ellos naturalmente empiezan a cambiar, porque ya entienden. Claro. Entonces es solamente educar en cómo todo afecta a todo. Cuido cuántas horas duermes, si es buena calidad, la hidratación, la nutrición, qué estás pensando, qué pensamientos tienes, estás pensando en el presente o lo que pasó o lo que va a pasar. Las historias que cargan, están cansados, que están cargando tanto. Y de eso está el cansancio y quieren más energía. Casi siempre hay 90% de los pacientes quiero más energía. Claro. Y quiero bajar de peso. Es difícil, todo es difícil. Claro, las ese palabras. es el discurso más común, ¿verdad? O sea, estoy cansado, necesito más energía, quiero bajar de peso y estoy como agobiado, ¿no? Bueno, agobiados, ese es el estrés. todo el mundo entran agobiados. Y creo que otra causa de frustración muy común, por lo menos lo veo en mi círculo, ¿no? Gente que hace muchos meses y tal vez años que están pasando de especialista en especialista, que no dan, como decimos nosotros, pie con bola en cuál es el diagnóstico. Entonces van al médico clínico, se hacen un chequeo general, los deriva con un especialista, ese especialista lo deriva con otro, ese les dice, no, mira, esto tienes que hablarlo, y pasan los meses y está esa desesperación y hasta un sentido de sentirse desahuciado, ¿no? Porque uno siente que tiene algo que no está bien, el profesional médico de cualquier especialidad lo confirma, porque evidentemente lo envía a otro especialista, pero no se encuentra la causa. Y ahí van de uno a otro, y lo que yo percibo como paciente es que se va formando una bola de nieve interna de ansiedad, de más estrés y sobre todo de mucho miedo. Porque ¿quién me va a resolver esto? Si ya he visto 4, 5, 6 especialistas y me van pasando como bola de una mano a la otra, pero yo sigo acarreando este problema que lejos de solucionarse cada vez es peor, y a eso le sumo toda la emocionalidad negativa, es una bomba de tiempo. Por eso cuando yo te conocí a ti y me sentí, ¿cómo explicarlo? Me sentí cuidada, pero me sentí con mucha esperanza, esa es la palabra. Alguien que te escuche, alguien que te diga, olvídate de todo lo que te han dicho hasta ahora, vamos a empezar de cero, cuéntame. Pero no me cuentes específicamente tu dolor, el diagnóstico, la radiografía, el análisis, sino cuéntame de tu vida, cuéntame de ti, y que tú puedas abrazar al paciente en su totalidad. Eso solo tiene ya un porcentaje alto de sanación, por lo menos desde mi experiencia personal. Y eso creo que es el mensaje que hoy queremos, por lo menos desde mi intención con esta cita consciente, transmitirles a ustedes, que hay una forma de ver a la medicina
de una manera consciente. Y los únicos que vamos a gestionar este cambio en los profesionales médicos, no porque no sean buenos, sino porque hay un paso más que se tiene que hacer. Somos nosotros, los pacientes, haciéndonos responsables de nuestra experiencia y logrando esa conexión. ¿Cuál tú crees, Marlene, que es la razón por la cual tantos pacientes, hay tanta gente ahí afuera en esta calecita, ¿no? Que van de un especialista a otro, de un médico a otro, y no, mira, yo conozco otro médico, y consulta, y consulta, y consulta, y consulta. ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo tú crees que se puede empezar a resolver esa situación? Buena pregunta, Cecilia. Gracias. Estoy pensando, yo creo que son ciertas formas de pensar, un tipo de pensar de que el paciente piensa que todas las respuestas sí existen afuera de ellos y tengo que regresarles a ellos mismos. Entonces cuando los veo y están así, han ido a muchos médicos, trato de explicar y hacer un regreso a ellos mismos, hacerlos acordar que vamos a empezar a respirar. Hay muchas veces que tengo que enseñarles a respirar profundamente para conectarse, porque están desconectados. Entonces ya veo que hay una desconexión con ellos mismos emocionalmente, mentalmente y físicamente. Y cuando ya uno empieza a conectar el paciente poco a poco con diferentes, hay que pensar o por la dieta o por la forma de pensar, o de a poquito. Hay que recetar algo para corregir un imbalance que está peligroso. Tengo que recetar, tengo que tratar con las medicinas que tenemos muy buenas, tradicionales también. Pero la conversación es esa, diferente a hacerle al paciente verse a ellos mismos y el poder que ellos mismos tienen y escucharle la voz interna que tienen, la intuición, lo que yo llamo el médico interno que todo el mundo tiene, porque también cuando yo educo al paciente a escuchar esa voz y ellos me dicen, mira doctora, mi voz me dice esto, y ya yo los entreno que yo necesito saber lo que esa voz le dice, para yo incluirlo en mi diagnóstico, en mi proceso de cuál es el problema, la raíz, la causa, y llegar ahí porque nos interesamos no en mantener algo crónico, sino nos interesamos en el sanar y trascender y transformar poco a poco en la relación. Por eso regreso a la importancia de tener una conexión con el paciente en cual hay honestidad, autenticidad. Es difícil esa palabra. Ay, no, está difícil. Sí. Y llegar a regresar al paciente, a hacerle saber que el poder está adentro de ellos. Wow. Y ya empezar a ser responsable a su cuidado propio. Y poco a poco tener esa diferente conversación y empezar de nuevo, y ya se empiezan a relajar y empiezan a esa tarea, esas cosas que deben de integrar en sus hábitos. Y qué bueno, Marlene, porque mira, yo siempre pienso esto, ¿no? Cuando uno le empieza a doler algo, cuando el cuerpo de uno empieza a levantar esa banderita de aquí hay algo que no funciona, empezamos a echarle mano a los recursos más rápidos. El primero es Dr. Google, ¿no? Nos metemos ahí, ponemos dolor de rodilla, a ver qué significa, qué pasa, qué puede ser. Y por supuesto Google nos va a dar una lista interminable de cosas, y lo más probable es que pongamos el ojo en una de las más fatales, ¿no? Siempre elegimos la más fatal de todas, la peor, y volvemos otra vez a cargarnos con un montón de negatividad. Otra opción es llamo a mamá, llamo a mi hermana, llamo a una amiga porque sé que alguien padeció de lo mismo y nos van a dar otra versión de los hechos. Y la realidad es que este traje que tú usas
y 20 años de práctica y tu educación te da un poder y también una responsabilidad muy fuerte. Entonces, el tener un doctor consciente que hace uso de ese poder conscientemente es sanador en sí mismo, porque a mí una amiga me puede decir, no te preocupes, mira, yo tuve dolor de rodilla durante 20 años, hice tal o cual y se me pasó. Ok, pero si tú me lo dices como doctora, tú tienes mucha más autoridad. O a la inversa, si alguien me dice, uy, eso suena fatal, mira que eso es un signo de que lo que tienes es algo terminal, no hay vuelta atrás, es irreversible, pero cuando voy a verte a ti, tú me puedes abrazar y hacerme entender que hay opciones, que hay matices, que hay colores, es una paz que me permito tener para transitar lo que fuera, un dolor de cabeza, un resfriado o un cáncer. Pero digo, qué bueno, y por eso te admiro tanto, el usar todo este papel que tú elegiste en esta vida de manera consciente, porque tu palabra tiene un poder único, tanto para preocuparnos y hacernos estresar al máximo, como para decir, mira, no importa cuán grave sea, tranquila, que lo podemos ir resolviendo juntos. Y creo que eso es algo que tú ves en tu práctica mucho, porque la gente sigue volviendo a ti y es más, sale confundida de tu consultorio diciendo, ¿a dónde estuve? ¿Qué fue esto? ¿Fue una conversación con una amiga? ¿Fue una conversación con un profesional, con una doctora? Porque se van en conexión con ellos mismos, ¿no? Tú haces algo muy interesante en tu práctica que tiene que ver no con la medicación, sino con la meditación. Me gustaría que nos cuentes cómo usas la meditación en tu práctica. Bueno, hace años que le he dicho a mis pacientes que deben integrar el hábito de la meditación y ya veía que no lo hacían, regresaban y todavía no habían empezado ese hábito. Wow. Entonces empecé a tener sesiones en mi oficina, enseñar al paciente cómo meditar, una cita, una sesión para la meditación. Empiezo con enseñar una respiración usando la diafragma. Diafragma, perfecto. Diafragma, una respiración que se sabe de muchos años que te puede dar una sensación de paz y autoconfort para ya una herramienta que uno tiene donde esté tu respiración. Y uno donde sea esté en el carro, en línea esperando, en la sala de esperas, en cualquier situación tienes el poder de tu respiración. Y empiezo con enseñar esa práctica y enseñarles en la oficina. Y después los acuesto y les guío en una meditación guiada en ese momento para el paciente, con una intención ya clara antes de empezar. Nos ponemos de acuerdo de qué queremos, esa intención, qué queremos lograr. Qué bueno. Con el estado de salud, hay algo que quieren mejorar en la salud, lo integramos en esa meditación, lo grabamos en ese momento. Wow. Y eso lo mando al paciente. Y esa grabación es lo que ellos están recetados escuchar. Es la prescripción, ¿verdad? La prescripción es escuchar esta meditación, wow, el momento que abran los ojos y antes de cerrar los ojos por la noche para dormir. O sea que a la mañana ni bien se despierta y a la noche cuando se va a dormir tiene que volver a escuchar. Esa es la prescripción médica, ¿verdad? O sea, tú le recetas ahí meditación a la mañana y a la noche. Pero lo bueno es que cuánta gente hay hoy que dice, no, yo soy de meditar, no sé ni por dónde empezar, no sé. Ya esa excusa no me la pueden dar porque tú se la voy a enseñar. Se va de tu oficina. Wow. Vienen para que yo le enseñen cómo meditar y wow, ya en ese momento tienen la experiencia de una meditación. Wow. Ya así es como, ok, ahora ya han cogido un saborcito de la meditación. Bueno. Y quieren más, ya entienden, escuchan mucho lo que es, pero no lo han experimentado, claro, no lo han sentido. Y yo pensé, bueno, tengo que hacer algo para que lo sientan, si no van a entender. Que lo vivan, claro. Para que lo vivan.
Qué bueno. Y entonces empezamos y nos va muy bien porque es lógico. Si uno está ellos ahí presente para esta meditación, una meditación especialmente para ellos, con ellos en mente. Wow. Ahora eso también logra la conexión más profunda. Claro. Y es la voz de su médico. Y eso, más que nada, las pacientes necesitan más conexión Consigo mismos. Consigo mismos. Y eso empieza el día así. Es muy saludable. Es un hábito que hay que empezar. Hay que empezar por una forma u otra, y esa es la forma que vamos a empezar por ahora. Y está trabajando muy bien, están regresando. Qué bueno. El hábito se está integrando en su forma de cuidado personal. Qué bueno que sea tu doctor, y qué loco, ¿no? Que sea tu doctor, tu médico, el que te graba tu meditación personalizada. Me parece realmente algo nuevo, algo a lo que no estamos acostumbrados. Como recuerdo en una de mis citas contigo, que en una de esas tantas preguntas que tú haces, que todas llevan a la autorreflexión, ¿no? Porque al fin y al cabo yo te lo digo a ti, pero lo importante es que yo me escuche la respuesta que te doy. Yo no sabía la respuesta, eran preguntas que tal vez uno no se hace a diario y no sabe, no está pensando en eso. Y recuerdo haberte dicho, es que no sé, Marlene, no sé. Y me dice, bueno, pero piensa, ¿no? Y es que no sé. Y tu pregunta siguiente fue, bueno, ¿qué te dice tu intuición? ¿No? Si no sabes de aquí, si no sabes la respuesta de tal vez por qué estás tan estresada o por qué estás tan cansada, ¿qué es lo que intuitivamente estás lista para responderme, sin pensarlo demasiado? Y me impactó mucho que una doctora me convocara a mi intuición personal para dar una respuesta en lo que es mi salud, ¿no? Y fue maravilloso porque intuitivamente casi todos podemos dar una respuesta, que lo más probable sea la respuesta correcta, más correcta que si la sacamos de aquí y empezamos a hacer todo ese camino. Entonces yo sé que tú usas no solo la herramienta de intuición para el paciente, pero también en tu propia práctica. Te he escuchado muchas veces moverte en la práctica guiada por tu intuición, ¿me equivoco? No, estás correcta. ¿Y cómo funciona eso? Porque de vuelta, no te han educado. En la universidad nos dicen, bueno, vamos, clase número 1, cómo moverse con la intuición. Eso nos enseña. ¿Cómo tú has podido desarrollar o cómo se hace eso? Desarrollar, es una práctica. Practico eso en mi vida personal. Entonces, para mí era lógico integrarlo en los momentos con un paciente en el cuarto, guiarme por lo que he aprendido, la ciencia que he aprendido, y combinarlo con la intuición de qué palabras, de cómo llegar profundamente a conectar con el paciente. En eso me ayuda mucho, que es fundamental en crear un impacto positivo, que el paciente llegue a su casa y quiera empezar a cuidarse mejor. Entonces, en la intuición mía me guía en qué palabras de usar, en cómo empezar con este paciente, porque todo el mundo es diferente y no están preparados. En ese momento a lo mejor nada más que necesitan que lo escuche y no decirle más nada, porque tienen una vida completamente controladas por los demás. Simplemente algunas veces intuitivamente recibo el mensaje que necesito escuchar solamente al paciente. Y ya con eso es suficiente en ese momento. Por supuesto. Que ni están tan fuera de armonía, que recibir más instrucciones como que le va a hacer peor. Claro. Entonces, en eso me ayuda mucho la intuición, para que cada paciente trato de conectarme con esa energía y lo que he aprendido en los 20 años viendo pacientes, a combinarlo, integrarlo para ya hacer el impacto mayor para el paciente, empezar y abrir las puertas y tener esa relación y empezar la conversación, unas conversaciones diferentes, regresarle a ellos mismos. Ese es el tema. Veo que todo el mundo necesita un recuerdo de quiénes son ellos
y el poder que tienen ellos mismos en el Sanación. Es Y fabuloso. que yo simplemente estoy guiando y uso mi educación en diagnosticar y recetar y lo que veo más que nada es hacerlo una forma holística, ver al paciente mente, el físico y el paciente emocionalmente, espiritualmente. Otra pregunta también es si tienen una práctica espiritual, no la religión, sino si tienen un reconocimiento de que ellos tienen un alma, un espíritu, claro. una energía que necesita atención, igual que la mente necesita atención. Su alma, su esencia, su espíritu también necesita atención, igual como el físico, los estiramientos, actividad, movimiento también. Entonces las tres se presta atención. A todo. Y empezamos con un plan de prestarle atención simplemente a todo. Y hay que empezar por un lado u otro y así ya. Y así empieza el journey. El viaje. El viaje hacia una salud óptima, mente, espíritu y físico. Es fantástico. A mí me emociona mucho escucharte porque es un nuevo capítulo en la medicina. Y lo que siempre me moviliza mucho interiormente es ver cómo con todo el avance tecnológico, cómo la medicina ha avanzado, cuántas cosas han evolucionado a pasos agigantados y sin embargo cada día hay más enfermos. Sí. Entonces digo, hay algo que no estamos pudiendo ver, ¿no? Y tú me lo mostraste y es la base que es lo que tú decías al principio de la cita, la conexión a través tuyo, pero cuyo destino es conexión conmigo misma. Y eso que un doctor tenga en su caja de herramientas, como tantas otras, ¿no? La de reconectar, ¿dónde está el enchufe? Y volver a conectarnos a nosotros mismos, me parece que le da todo un sentido nuevo a la práctica de la medicina. Yo sé que los doctores, por ser doctor solamente, tienen que tener una pasión de servicio. O sea, dudo mucho que haya un doctor ahí afuera que no tenga en su corazón esa necesidad de ponerse al servicio de un otro. Pero el servicio que tú dabas hace 20 años seguramente es diferente al que das hoy. Sí. Y creo que está relacionado también con las realidades, ¿no es cierto? Lo que ves hoy afuera en la vida del paciente y lo que se veía hace 20 años debe ser bien diferente. ¿Qué papel juega en tu práctica la medicina, el medicamento, la droga, el medicamento, el químico? ¿Tú lo usas mucho, poco, dejas que el paciente elija? ¿Cómo es eso en la medicina consciente? Bueno, buena pregunta otra vez. Yo le digo al paciente que tú prefieres, yo le pregunto al paciente, ¿quieres que te recete una medicina o que te enseñe otra forma de curar esto que requiere un cambio en tus hábitos? Wow. Y me dicen, prefiero que me digas el cambio que tengo que hacer. Prefiero no tomar una medicina si hay otra opción. Casi siempre hay otra opción. Pero le pongo la pregunta al paciente para que ya ellos empiezan a ver que son ellos que pueden escoger. Y hay opciones. Y casi siempre me dicen que no, porque también le digo, mira, vivimos muchos años, ya se sabe que vivimos casi la edad hasta 100 a 90 años. Y hay que empezar a pensar qué calidad de vida queremos. ¿Cuántas medicinas quieres tomar cuando tengas 90 años? ¿Quieres estar con 10, con 20? Porque así casi siempre así llega. Sí. Y lo que hacemos ahora que tienes 40 años, vamos a empezar con una pastilla y después en 2 o 3 años otra más, en 2 o 3 años otra más. Así que entonces cuando le pongo a hacer este perspectivo, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Afecta cómo vas a sentirse, la calidad de vida que vas a tener. Si quieres ser independiente
o dependiente. Wow. Entonces lo que hacemos ahora en esta cita y ahora en adelante, tenemos que pensar en eso para saber qué calle, qué manera, which path. Exacto, ¿qué camino? ¿Qué camino vamos a escoger? ¿Cuál camino quieres tú? Porque las dos la puedo hacer. Yo te puedo recetar ahora mismo. Para mí es más rápido recetarte una medicina. Es más fácil para mí. Ya yo puedo seguir al próximo paciente. Pero si quieres la otra forma, que casi siempre existe, un cambio de la comida, un cambio de cuidado personal, un cambio en la forma de pensar, y un cambio en el proceso y emocional, el estado emocional que los pacientes necesitan también educar mucho en el soltar las emociones negativas. No saben tampoco porque eso enferma. Entonces casi siempre están muy interesados en cómo evitar la receta, si es posible. Tú eres una doctora, pero eres tan maestra como doctora, ¿no? Porque escucho muchísimo de tu discurso el componente de educación. Parecería como que hay que reescribir la fórmula de la medicina, por lo menos en lo que hace a la comunicación, y en esa comunicación incorporar mucha educación. Pero de vuelta, el médico que fue entrenado en una universidad no tiene todos estos condimentos. Entonces, me parece, como dice mi querido doctor Carmelo Vizcarra, médico, cuídate a ti mismo. Sí. El médico que puede hacer esta práctica, entiendo que es aquel que lo practica en su propia vida personal, familiar, emocional, psíquica, profesional, o sea, esto es su vida, si no, no es sostenible, porque como tú dices, y me parece tan fascinante, para ti es más fácil, más rentable, más práctico, más fácil y más simple escribir una prescripción. Mira, tómate esto 2 por día, cada 12 horas, y me vienes a ver en un mes. Y si mejoró, mejoró, y si no mejoró, no mejoró. Lo que pasa es que siento que hoy cada vez son menos los pacientes que mejoran con ese protocolo, y más los que queremos esto, los que vamos en busca quieren otra cosa. Pero también quiero decir que si me dicen, ¿tú sabes qué, doctora? Me debes de dar la medicina. Y yo digo, listo, gracias por tu honestidad. Exacto. Porque eso yo no juzgo. No juzgo. No juzgo. Y le digo, estoy clara en eso, que aquí no se juzga. No se juzga. No se juzga. En este ambiente de mi oficina, Qué bueno. no se juzga, lo que necesitas es lo que te va a dar, lo que te va a ayudar. Y yo también tengo que, algunas veces ni saben, y están en ese punto de confusión tan grande, y soy yo que tengo que hacer las decisiones, y en eso, si es eso que se necesita, se hace. Y se empieza por ahí a rectificar, a regresar el paciente a un balance, donde ellos ahora pueden empezar a pensar más claramente y conectarse con la intuición de ellos mismos en su camino de su salud. Entonces también, si es a medicina, se le da, la receta se le da. Claro, tienes que los honrar la creencia. yo también utilizo los especialistas, y sé dónde guiarlos, soy la guía para, ¿sabes? Consciente todo lo que necesita el paciente. Si hay que mandarlos a acupuncture o más trabajos de personas que trabajan con la energía y tienen que alinear las chakras, o la medicina ayurvédica, que todo lo utilizo. O sea que tú utilizas una serie de recursos que van más allá de la medicina convencional, dependiendo del tipo de paciente que estés tratando, por supuesto. Entendiendo lo que yo también, la personalidad del paciente, sabiendo qué le va a trabajar mejor para el paciente, porque las personalidades son diferentes también. Total. Y que están dispuestos o preparados. Claro. Preparados para, y diferentes formas hay que empezar. Claro, entiendo, te escucho hablar y digo, esta mujer debe tener 3 pacientes por día, porque con la calidad y la cantidad de atención y de tiempo que tú le dedicas al paciente
en base a todo esto que estamos conversando, la realidad es que en un día de 8 horas no puedes ver 25 pacientes. Y traigo esto a colación porque sé que aparte de tu práctica, aparte de vernos como pacientes durante un tiempo limitado, porque por supuesto hay muchos otros pacientes que te necesitan y te requieren, tú tienes un montón de otras actividades. Por ejemplo, sé que haces talleres, seminarios, sí. Y cuéntame un poquito cómo apoyas tu práctica con esos talleres o seminarios. ¿De qué se tratan? ¿En qué consisten? Tenemos programas de la nutrición con un sistema de preparar comida y recetas. Hay programas que le enseñan al paciente como si hubiera ido a una nutricionista, y porque casi siempre no saben cómo comer en una forma que va a bajar la inflamación, por ejemplo. Casi siempre esa es la tarea, la solución, la receta es hay que bajar la inflamación para que lo que te está afectando se mejore. Hay que cambiar la dieta. Entonces ya tenemos muchos programas de cómo comer y cuidarse uno con la nutrición. Tenemos programas de la meditación y la práctica de estar presente y consciente en el momento. Tenemos cursos que enseñan cómo estar presente. Wow. Y no estar viviendo en el pasado, en el futuro, que causa mucha ansiedad. Uf. Y mucha nerviosismo y estrés y no saben. Entonces tenemos cursos que enseñan cómo y también manejarse emocionalmente, cómo procesar las emociones en una forma saludable, porque muchas personas aprenden a evitar el sentir algo que duele. Entonces tenemos cursos en que se puede convertir ese dolor a un propósito beneficioso y procesar las emociones, entender a uno mismo, autorreflexión, cosas que llegan a una salud óptima. ¿Tú crees que un paciente que es emocional y psicológicamente más maduro tiene más chances de sanar su parte física que otro que no lo es? Sí. Qué El bueno. conocimiento de uno mismo, de quién es, el propósito de una persona es muy importante en la salud. Tener una vida de propósito, de servicio, y estar conectada con eso, porque cuando yo llego a la raíz, sé que no están felices en el trabajo, no tienen relaciones saludables. Y la primera relación saludable que hay que crear es la relación con uno mismo. Y tengo que empezar a enseñarle el amor propio y el respeto propio, Wow. y aceptarse uno propio también, porque se rechazan ellos mismos y ya la enfermedad está manifestada. La verdad es que me parece, como te decía antes, es una combinación perfecta entre el médico y el docente, ¿no? Tú haces docencia, tú educas al paciente y parece que es un aporte sutil, porque la persona no va a salir de tu consultorio sana, ¿no? Con el dolor disuelto, tal vez, quien dice, pero es un trabajito sutil que lleva su tiempo y su camino y su recorrido. Pero qué bueno hacerlo de la mano con alguien en el que uno pueda recostarse, no hacerse responsable, sino recostarse y encontrar ese espacio de calma y de paz, ¿no? Que es tan necesario cuando uno se tiene que poner a cargo de su propia salud. Otra cosa que he escuchado que me contó un pajarito por ahí es que también vas a comenzar tu propio programa de radio. Y me parece, la verdad es que alucinante y te felicito por eso, porque cuánto mejor que en cambio de buscar en Google información acerca de la diabetes, uno pueda ir, por ejemplo, a tu programa de radio, a tu canal de YouTube y escuchar de la boca de un profesional qué es esto de la diabetes, cómo se trata, cuáles son las opciones, cuáles son los posibles diagnósticos y todo eso. Entonces, no sé si quieres agregar algo al respecto, pero sé que se nos va a convertir en una estrella la doctora. Simplemente para educar, inspirar, transformar, ser
crear un cambio hacia lo mejor, lo que yo pueda hacer, ser usada en servicio, a traer la conciencia a la medicina. Simplemente educar lo más posible usando lo que he aprendido en los 20 años viendo pacientes, seguir creciendo como todos estamos aquí juntos. Todos estamos en esto juntos. Y en eso quiero seguir atrayendo la comunidad de los médicos y las enfermeras, los practicantes de medicina, que somos muchos y necesitamos crear un ambiente de comunidad para los que quieren ser más conscientes en este propósito de ayudar a sanar y educar y tratar. Y así es. Entonces estoy muy contenta y feliz que voy a tener otra manera de traer la información, de presentar la información en la forma más óptima, me imagino. Y entrevistar a especialistas y otros sanadores y a pacientes, seguramente. A pacientes con sus también historias. con sus testimonios, porque para mí la historia es lo más profundo, la más impacto, como un paciente ha transformado su propia salud con cambio de hábitos. Total. Y de formas de pensar y cómo cuidarse uno mismo emocionalmente, igualmente como con la comida y físicamente. Qué bueno, Marlene. Bueno, ahí te estaremos siguiendo por todos los lugares, por YouTube, por tu canal de radio, por todos. JLT Radio, me imagino, va a ser tu casa. Sí, así va a ser la casa. Y la verdad es que para nosotros es un honor y un orgullo, porque es seguir aportando a una comunidad temas que son de vital importancia, ¿no? Podemos comprarlo todo, menos la salud. Entonces tenemos que ponernos codo con codo, hombro con hombro, y tratar de formar esto que tú dices, una comunidad consciente para poder sanar cuerpo, mente y alma. Yo no sé, nos quedan 3 minutitos, si tienes algo más que te gustaría usar para cerrar este espacio que tuvimos juntas, para que nuestra audiencia escuche de tu boca como cierre, es todo tuyo. Para cerrar es para aclarar que también hacemos los exámenes típicos en la oficina. Es una oficina que acepta los seguros, que vemos a todo el mundo, con seguro, sin seguro, que tenemos un plan que se puede resolver para darte atención y servicio. Hacemos análisis de sangre tradicionalmente, se va a chequear todo, como siempre se ha hecho y se sigue haciendo, que es simplemente una integración de las medicinas y la conciencia y las otras partes del paciente. Y también tenemos exámenes especiales para los micronutrientes, alergias y sensibilidad. ¿Cómo se dice? Sensibilidad. También hay otra cosa que se puede checar para eso, para crear Hay muchos exámenes que se pueden hacer también y se hacen en la oficina para crear un plan específico para el paciente, que todo el mundo no se trata igual. También quería decir eso, que todo el mundo es... Durante toda la cita nuestra hemos estado poniendo tus datos. La doctora tiene la práctica aquí en la ciudad de Pembroke Pines, en el sur de la Florida, y también haces algunas consultas online. Todos los datos acerca de tu información de contacto han estado pasando en la pantalla mientras nosotras conversamos, para todo aquel que quiera acercársete o hacerte alguna consulta. Doctora, este aplauso es para vos. Gracias, gracias y más gracias. Gracias a ti, Cecilia, por tener un programa tan especial que ayuda a tantas personas, tener más conciencia. Gracias. Gracias. Y a ustedes, una vez más, les agradezco su presencia y su conciencia y su constancia en seguirme y acompañarme en este camino de citas conscientes, que para mí, como en este caso, es un verdadero placer poder transitar. Les agradezco de corazón, los quiero mucho, los veo el próximo jueves. Gracias. Hasta aquí,
Compartimos Citas Conscientes con Cecilia Taborelli. La invitación está hecha para el próximo jueves a las 7 p.m. hora de Miami por jltradio.com. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.